Considere la siguiente figura, la cual corresponde a una de las partes de un cono circular recto que fue cortado por un plano paralelo a su base. Lo que tenemos que entender es esto, que teníamos un cono originalmente, el cono fue cortado y de esta manera se obtiene la figura que nos presenta el ejercicio. De ahí que una forma que nos ayude a entender mejor el ejercicio es completar el cono. Y entonces ahora sí, continuemos con las indicaciones. El segmento PT es el radio de la base del cono. Muy bien, ahora sí está más claro. Esta es la base, el radio de la base del cono. Luego dice que el segmento M es el radio de la sección plana generada por el corte. Entonces ahora sí es más claro que aquí vamos a tener una circunferencia que es una sección plana y por lo tanto el segmento OM es el radio de dicha sección plana. Dice que de acuerdo con la información anterior, si el segmento PO es igual a 12, es decir, esta distancia desde el punto P hasta el punto O, desde el centro de la base al centro de la sección plana, es 12. Dice que PT es 8. Entonces el radio de la base es 8. OM es 3. O sea, el radio de la sección plana es 3. Entonces dice que ¿cuál era la medida de la altura del cono antes de ser cortado? Entonces tenemos que calcular la medida de esta altura. Vamos a identificarla con H. Esa sería la altura que tenía el cono antes de cortarlo. Y así nos queda más claro en qué consiste la figura que nos presentan, que en particular se llama tronco de cono. Bien, aquí tenemos el cono completo. Nos piden la altura, la desconocemos, entonces su altura es H, la altura del cono completo que se cortó para obtener la figura que nos daban. Entonces, recordemos que el cono suponemos que es simétrico, o sea, no está deformado, por lo tanto, podemos asumir que aquí, entre el radio y esa altura, hay ángulo recto. De igual manera aquí entre radio y altura ángulo recto, entonces a la hora de separar triángulo grande y triángulo pequeño también hay ángulo recto. Entonces traslademos los datos. La altura del cono es la altura del triángulo grande. Luego, el radio de la base del cono es 8, o sea, este cateto es 8. Luego, el radio de la sección plana es 3, o sea, este cateto del triángulo pequeño es 3. Y nos hace falta una medida. Como toda la altura del cono es H y tenemos este 12 que es una parte de la altura, mide 12, entonces la otra parte de esa altura es H menos 12, que esto es la altura del triángulo pequeño. Entonces aquí vamos a agregar H menos 12, es lo que mide ese cateto del triángulo pequeño. Entonces vamos a hacer una semejanza de triángulos con lados homólogos. H es a H menos 12, como 8 es a 3.
h es a h menos 12 como 8 es a 3. Aquí no podemos aplicar regla de 3, que tenemos dos h's, entonces multiplicamos en x. H se multiplica por 3 y h menos 12 se multiplica por 8. Entonces, aplicando un poquito de álgebra, h por 3 es igual a h menos 12 multiplicado por 8. H por 3 es 3h y aquí multiplicamos 8 por cada uno de los términos del paréntesis. Entonces 8 por h son 8h menos 8 por 12, 96. Es decir, tenemos una ecuación de primer grado. Reunimos términos con h del lado izquierdo. Entonces 8h del lado izquierdo es menos 8h. Aquí nos queda menos 96 del lado derecho. 3h menos 8h son menos 5h igual menos 96. Entonces menos 5 está multiplicando a h, de manera que h es menos 96 dividido entre menos 5. Esto nos da 19,2. Es decir, esta altura, que es la altura original del cono antes de ser cortado, mide 19,2. Entonces la respuesta es la opción D.